vamos a analizar un poco esta situación con el doctor Carlos Caro, abogado penalista. Bienvenido a RPP, doctor Caro. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias Buen día, doctor. por la invitación. Doctor Caro, uno tiene la impresión de que la lentitud de un juicio, muchas veces como el caso de los Guayquis en la sombra, le da la oportunidad también, ¿no?, a los inculpados literalmente de escaparse. En efecto, Jorge, ¿no? Acá hay una situación absolutamente rara, extraña, a mi juicio ya que linda con la violación al debido proceso, y en esto quiero ser crítico, pero en sentido constructivo, no destructivo del sistema. Ok. ¿Por qué? Porque las audiencias de prisión preventiva están hechas para el aseguramiento, para lo urgente. Se supone que una persona puede escaparse, rehuir la acción de la justicia o entorpecer peligro procesal. Si es tan urgente, si tanta urgencia existe, ¿por qué tenemos que tener audiencia de prisión preventiva, como en el caso de los Guayquis, por 14 semanas, por más de 400 horas? Repítanos esa cifra, por favor. 400 horas de audiencia. En efecto, ¿no? He tenido oportunidad de, digamos, seguir las audiencias, tomar nota de la duración, y se han producido un promedio de audiencia por 14 semanas, desde el 19 de agosto hasta el día 23 de noviembre, ayer que han terminado, Claro. a un promedio de 5 veces por semana, con duraciones de 6 horas en promedio, y hay veces hasta de 12 horas, pero en promedio 6 horas. Si sacamos las cifras, son más de 400 horas, 420, 450 horas de audiencia en prisión preventiva. Multiplique usted eso por el tiempo del abogado, los fiscales, los imputados. Sí, claro. Puede ser recursos ingentes para decir una prisión preventiva con rapidez. Mientras tanto, si hay un culpable, más allá de estas personas, Claro, el culpable ya se escapó. Si estuviéramos ante una banda criminal de delincuentes, terroristas, narcotraficantes, ya se escaparon. claro. Ya se escaparon. No hablemos de los Guayquis, hablemos en general, ¿no? Sí, sí. Entonces, el sistema no puede reaccionar de esa forma. En ningún país civilizado. Estaba hablando ayer con un juez de los Estados Unidos, amigo, prefiero no decir su nombre. Ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, en Claro. promedio, ¿cuánto duran estas audiencias? Me decía que estas audiencias, en casos gravísimos, duran una tarde, 3, 4 horas, porque son decisiones rápidas, urgentes. En Argentina, un día; en Chile, un día; en México, una tarde. Y acá tenemos en meses España, y una hasta tarde. años, Claro, realmente. Años duran claro. los procesos judiciales. Y los jueces acá se toman el trabajo, y de repente ese es el problema que existe, de repetir las pruebas, oralizarlas, piensan que están en un juicio oral. Acá no estamos jugando inocencia o culpabilidad. El señor Nicanor Boluarte, tras la prisión preventiva, no se ha determinado si es inocente o culpable. Simplemente si había riesgo de fuga o si podía entorpecer la acción de la justicia. Claro. ¿Para qué necesitamos Y- 3 meses para eso? Sí. No es necesaria esa extensión de tiempo. Claro, doctor Caro, y teniendo en cuenta que estas audiencias, que son de forma de una investigación preliminar antes de, no es obligatorio incluso ir, o muchas personas que están involucradas ni siquiera asisten y finalmente terminan, como es este caso, no estando en las manos de la justicia. ¿Cuál es la situación legal actual de Nicanor Boluarte? Sí, bueno, ya están en investigación preparatoria, precisamente por eso se les ha pedido prisión preventiva, pero tengamos en cuenta de que en este tipo de casos a todos se les aplica la presunción de inocencia. Ajá. Es decir, todos en este Exacto. momento son inocentes ante la ley hasta que no exista una sentencia condenatoria firme, que en el caso concreto no la hay. Entonces, la prisión preventiva implica una suerte de prognosis, ¿no?, de que podría aplicárseles una pena si es que fueran declarados culpables a futuro, pero ese no es el factor central. El factor central es la peligrosidad, el peligro de que puedan escaparse. En el caso del señor Boluarte estamos hablando de una persona de más de 60 años, o el peligro de que puedan entorpecer la acción de la justicia. Ese es el tema clave. Ajá. Y ese es un debate muy concreto que ha pasado acá completamente desapercibido, porque para la población todo el tema pasa por si delinquió o no delinquió. Es como ya casi un juicio o una pena adelantada. Claro, y llama la atención también lo que ha ocurrido, doctor Caro, con el doctor Mateo Castañeda, exfiscal, abogado en su momento también de la presidenta Dina Boluarte, porque él asistió a todas las audiencias, ¿correcto? Al parecer ha tenido todo el afán de colaborar con la justicia, pero también ha recibido en su contra 24 meses de prisión preventiva. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos? En efecto, ¿no? Acá
En el caso del doctor Castañeda, como digo, más allá de los cargos, porque el tema de si hay delito o no hay delito es el tema de fondo, para eso estará la sentencia final. Por supuesto. El tema central es el peligro. Y acá hay argumentos que yo no comparto en definitiva, no solo yo, sino mis colegas, y especialmente la jurisprudencia, más allá de lo que yo pueda pensar. ¿Cuáles son esos argumentos? Un ejemplo, ¿no? Que el doctor Castañeda no entregó la clave de su celular. Oiga, hagamos un ejercicio simple. Un policía te detiene. ¿Tú tienes la obligación de entregar la clave de tu celular? La respuesta constitucional es no, por una razón muy sencilla. Eso es parte de tu privacidad. Tú tienes derecho a guardar silencio. Nadie puede ser obligado a declarar. Una persona le dicen, dame tu celular. Entrego el celular. No me puedo oponer a eso. Pero ¿te pueden obligar a entregar la clave? No te pueden obligar a entregar la clave. Eso es algo voluntario. Entonces, si tú te resistes a entregar la clave, eso no puede ser usado en tu contra porque eso es parte de tu derecho a guardar silencio, parte de la prohibición de no autoincriminación. Y ya lo ha dicho la Corte Suprema en varias ocasiones. Ajá. Sin embargo, el Ministerio Público y algunos jueces siguen entendiendo de que este es un argumento incriminatorio de peligro procesal. Y es más, el doctor Castañeda fue prudente, por lo que he leído, porque él le dijo a los fiscales y a los policías, oiga, la orden judicial me ordena que yo entregue la clave, y el fiscal y la policía le dijeron, no, no dice, bueno, entonces no la voy a entregar. Es decir, él se escudó ni siquiera en el silencio, ni siquiera en la no autoincriminación, sino se escudó en que la orden judicial no le ordenaba expresamente, y no se la podía ordenar porque sería autoincriminarse. Otro argumento, por ejemplo, que ha dado el tribunal es que él escribió una carta cuando estaba bajo detención preliminar. Una carta que se hizo pública a través, por cierto, de los medios de comunicación. Exactamente, que no es una carta en la cual él estuviera revelando una información confidencial, una carta quejándose, ¿no? Diciendo, voy a defenderme, ya se va a conocer quiénes son los verdaderos responsables. Bueno, para el tribunal, para el juez del caso, eso es peligro procesal. Y desde mi punto de vista, esto ya linda con la libertad de expresión, porque entonces cualquier preso que manda una carta desde la prisión, y eso lo vemos todos los días a lo largo y ancho del país, Sí, claro, sería una persona que tendría que mantenerse bajo prisión preventiva eternamente, ¿no? El mejor ejemplo es Santauro Humala, que todo el tiempo mandaba cosas desde la prisión, y tantos presos que mandan mensajes desde la prisión quejándose de sus condiciones carcelarias, no es algo que se pueda considerar como autoincriminatorio o razones, digamos, para lo que es peligro procesal, obstaculización, más aún cuando la Defensoría del Pueblo, ojo, ha sacado un informe este año diciendo que las condiciones carcelarias que tiene la DIVIAC para las detenciones preliminares, es decir, en la prefectura, en la DIRCOTE, Sí. al lado del Sexto, en la Avenida España, no son las condiciones propias para que pueda una persona permanecer ahí durante tanto tiempo. ¿Por qué? Porque los que conocen, los que litigan, sabrán ahí de que no hay ni siquiera espacio para poder conversar entre el abogado y el imputado. No hay un espacio para Esos son poder puntos preparar muy una defensa. importantes, doctor Caro, que queremos seguir conversando, por supuesto, con usted, que queremos seguir ampliando, pero le pedimos que por favor nos espere unos minutos. Estamos conversando con Carlos Caro, abogado. Pero la situación legal, solamente para aclarar, en el caso de Nicanor Boluarte, ¿él está prófugo de la justicia? ¿Es así como debemos referirnos a él? Sí, claro que sí, ¿no? O sea, digamos, el hecho de que una persona tenga un mandato de detención no se ponga derecho, evidentemente es un prófugo de la justicia, ¿no? Podemos decir cualquier otro adjetivo, podemos decir que está a buen recaudo, que está escondido, pero técnicamente hablando tiene una alerta roja en el sistema, tiene una requisitoria, es un prófugo de la justicia. Esa es técnicamente su situación. ¿Hay alguna manera, doctor Caro, para que se puedan acortar los plazos en nuestros procesos judiciales? Porque en este caso, como en otros, ni siquiera estamos hablando del juicio en sí. Esta es una audiencia de prisión preventiva. En pocas palabras, es el tiempo que pide el Ministerio Público para investigar o presentar las pruebas con relación a este caso, los guayques en la sombra. Pero ¿por qué tan largos son estos procesos? ¿Hay alguna manera de reducirlos? Sí, desde mi punto de vista acá ya hay una distorsión de la oralidad, ¿no? La oralidad se ha convertido en lectura de papeles, hemos vuelto al inquisitorio, hemos vuelto a la Edad Media, hemos vuelto al Código de Procedimientos Penales del 40, modelo francés, que era netamente inquisitivo, netamente de papel. Y lo que tiene que haber acá no es un cambio de cultura judicial, porque de esto venimos hablando hace 50 años en el país. Lo que tiene que haber son reglas procesales. Y las reglas procesales, en principio, están enunciadas en la ley. El 371.1 del Código Procesal dice
que la audiencia de prisión preventiva debe darse dentro de las 48 horas y la audiencia debe ser única, 48 horas desde el requerimiento de prisión preventiva. Ajá. Entonces, en principio, la regla es la regla, pero ya todo el mundo se la salta, la multiplica y la recontramultiplica porque lo de los huequis en la sombra que ha implicado 14 semanas, más de 400 horas, lo hemos visto también en el caso Keiko Fujimori, Claro. o lo hemos visto también en Valkyria 11, donde el juicio ha sido de prisión preventiva o las audiencias desde el mes de mayo hasta el mes de julio, y si no es porque un tribunal superior de habeas corpus le ordenó a la sala que en 48 horas tenga que emitir el fallo, la sala, el juzgado no se hubiera dado, digamos, lugar a sentenciar o a fallar, digamos, a dictar el auto correspondiente, ¿no? Y ahí fueron más de 200 horas de audiencias. Qué bárbaro. Y yo reitero, esto le da tiempo al inculpado, al acusado, a que prepare su fuga, se vaya del país, Por en supuesto, fin. a- Es terrible. a fugarse, victimizarse y en cualquier caso, imaginemos que fuera realmente inocente. Primera posibilidad. Si es inocente, una suerte de revictimización porque es inocente. Y si es culpable, como tú bien has dicho, preparar su fuga, ¿no? Claro. Si es bien culpable, bueno, entonces, gran favor que me hace. No tengo 3 meses, si soy un narcotraficante, si soy un asesino, tengo 3 meses, tengo 400 horas por delante para planear mi fuga, ¿no? Guardo mi plata, Claro. pongo buen recaudo a mi familia, mientras tanto no me pasa nada. Es decir, es la mejor prueba de que no era urgente la prisión Esto me hace preventiva. recordar a los allanamientos que se producen 6 meses después de que el caso ya se estaba llevando a cabo, como si la persona, ¿no?, implicada va a continuar teniendo todas las pruebas en su contra en su vivienda, ¿no? No Claro. sé, el proceso se debería acelerar también ahí. O incluso años después. También ha pasado que incluso Exactamente. hay allanamientos que se han producido años después, ¿no? Claro, claro, que ya no tienen sentido en la práctica. Exactamente, ¿no? Y acá yo creo que el factor clave son reglas procesales. Y las reglas procesales o se ponen por escrito porque las hace el Congreso y no le tenemos mucha fe al Congreso, como sabemos, porque cada vez que hace una regla procesal distorsiona o acaba legislando para sus propios casos, el de los legisladores me refiero, pensando en sus procesos, es decir, hacen leyes con nombre propio. O si no, es el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema la que tiene que marcar la pauta. Y decir, señores, esto no puede pasar. Las audiencias de prisiones preventivas tienen que tener una duración razonable y marcar la pauta. 48 horas, ya en un caso muy complejo, una semana, exageremos, Claro. no más. Claro. Claro. Y de pronto no solamente en la investigación preliminar, sino en el juicio en sí, que suele durar años, doctor. Sí, acá tenemos una distorsión también, porque ahora una de las promesas del nuevo Código Procesal Penal, y yo fui parte de la comisión revisora Claro. que ultimó Claro. la redacción en 2004 como representante del Ministerio de Justicia, la promesa era la reducción de los plazos. Teníamos un código lindo en el papel, ¿no? Entonces todos creíamos en el código, todos estamos muy ilusionados, pero hoy en día los procesos duran más que con el viejo código. Increíble. Ahora, Una doctor Caro, preliminar puede durar 3 años, una preparatoria 6 años, una etapa intermedia 2 años. Mira, vamos sumando, ¿no? y yo le digo una cosa, ¿no se recuperaría un poco la credibilidad de la ciudadanía también en la justicia si, por ejemplo, se juzga a un delincuente, a un cabecilla de una organización criminal en 48 horas y se lo envía a la cárcel? ¿No sería eso una buena manera de recuperar esa credibilidad perdida? Sí, en efecto, ¿no? Y hay los juicios de flagrancia, los juicios rápidos, sentencia conformada, y hay casos excepcionales donde esto pasa. Por ejemplo, en este caso, el que estamos hablando, el señor Nicanor Boluarte, cuando uno escucha los argumentos que tiene la Fiscalía tiene buenos argumentos, Claro. tiene un buen caso, tiene pruebas de cargo. Pero esas pruebas de cargo no debería plantearlas tal vez en una prisión preventiva, sino en una acusación fiscal, para que los abogados tengan la oportunidad de presentar la prueba de descargo, los abogados tengan la oportunidad de debatir ya en el juicio oral frente a la Fiscalía cuáles son los argumentos de defensa y sea un juez o un tribunal colegiado el que defina, ¿no?, inocencia o culpabilidad. Ese sería el éxito de la Fiscalía. Por supuesto, por supuesto. Bueno, que no se está dando en este momento con plazos tan extensos. Doctor, solamente para el caso de Nicanor Boluarte, ¿cuál es la relación con de pronto la presidenta de la República? El primer ministro, Gustavo Adrianzen, decía que quieren vincularla, pero ¿existe este vínculo? A ver, ese vínculo es un vínculo que nació y creció mientras el grupo de fiscales de corrupción del poder
estaba liderado o tenía otro liderazgo que ya no existe en este momento. Me estoy refiriendo a la doctora Barreto, ¿no? Porque bajo su liderazgo se difundió mucho, se hizo una suerte de campaña, ¿no? Me acuerdo que en el organigrama que se difundía a la prensa, ¿no? Esas imágenes de PowerPoint, ¿no? Ajá. Se ponía a Boluarte y se ponía arriba de una cabecilla. Creo que por ratos incluso aparecía como una efigie de mujer, ¿no? Como una sombra, ¿no? De mujer, un poco más, y ponían ahí a la presidenta. Nunca se llegó a ese nivel. Al final nunca se llegó a poner su nombre como la cabecilla, más allá de las series que hay en internet, ¿no? Pero digamos, nunca se llegó a poner técnicamente hablando en los procesos el nombre de la presidenta. Pero yo creo ya que esa línea se ha debilitado bastante. Se ha debilitado bastante porque, por ejemplo, ahora que el señor Boluarte está no habido, vamos a decirlo así, ya nadie ha hecho una conexión en el sentido de que la presidenta lo ha ayudado a escaparse, como hubiera sido seguramente en aquel momento, ¿no? Claro. Seguramente meses atrás, así como se le vino investigando a la presidenta por la huida de Cerrón, ya estarían diciendo de que la presidenta le ha ayudado a escaparse al hermano. Y nada de eso, menos mal, y digo menos mal para la política peruana, para el país, nada de eso se está diciendo, porque de lo contrario sería ya un nuevo cuestionamiento, ¿no? a la gobernabilidad en el Perú, ¿no? Para finalizar, doctor Caro, la situación de Nicanor Boluarte ya como tal, ¿no? Como inculpado, ¿se complica con su situación actual, con el hecho de que en este momento se encuentra como prófugo de la justicia? Si es capturado, ¿cuál sería el desenlace? Si él fuera capturado, sería llevado, digamos, a una prisión, puesto a disposición del INPE, y el INPE tiene que clasificarlo y llevarlo a un penal. Pero sin perjuicio de eso, su defensa seguramente va a apelar o ya apeló, tiene que apelar y esto va a ser visto por la Sala Superior. Y recordemos que la Sala Superior, ya en el mes de mayo, al día 11 recuerdo, creo que fue el 16 o 17 de mayo de este año, revocó la detención preliminar. Es decir, recordemos que a inicios de mayo hubo una detención preliminar contra el doctor Mateo Castañeda, el señor Nicolás Boluarte y otros. Y tras esa detención preliminar, apelada que fue, la Sala Superior la revocó con argumentos, a mi juicio, contundentes. Yo no conozco los detalles del caso, pero la Sala llegó a decir prácticamente de que la construcción de la idea de organización criminal no estaba clara, no era muy sólida. Y ahora la cosa es más compleja porque entre mayo y la fecha actual ha cambiado la ley. Y ha cambiado la ley, digamos, haciendo más difícil la imputación por organización criminal. Entonces yo creo que ahí la defensa del señor Boluarte y otros tiene un argumento que puede explotar, con lo cual no descarto la posibilidad de que el Tribunal Superior les dé la razón y pueda convertir esta prisión preventiva en una medida de comparecencia con restricciones, y más aún tomando en cuenta todas estas distorsiones al debido proceso que ha habido por la duración de esta audiencia por más de 400 horas. Complicado, sin lugar a dudas. Muy bien, doctor. Muy bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta edición. Complicada la situación, complicado el tema de investigación en sí, de diversos casos en nuestro país. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta edición. Muchas gracias. Carlos Caro, abogado penalista, Buen domingo. ha estado Gracias, con nosotros. doctor.